Vamos a realizar el segundo ejercicio que teníamos planteado al momento respecto a un punto. Tenemos una estructura triangular A, B, C, que está soportada en dos pivotes, uno en B, uno en C, y se mantiene la posición de la que está ahí mostrada mediante dos cables AF y DE. Cada cable tiene una tensión que está señalada como 24 y 35. Lo que nos piden es hallar el momento que se genera respecto al eje BC que tenemos acá. Entonces, para esto, lo que tenemos que verificar acá es que tenemos un vector eje que va desde B hasta C, un vector radio que iría de C hasta A, cruz una tensión que va desde A hasta F. Nuevamente el vector eje que va de B hasta C, el vector radio que va de C hasta D y la tensión que va de D hasta E. Entonces eso es lo que planteamos acá, un triple producto escalar, lambda del eje punto radio que va a la primera tensión, lambda del eje punto radio que va a la segunda tensión, producto cruz entre el radio y la tensión. Eso requiere entonces las coordenadas A, C, B, F, D y E, que son las que están marcadas acá. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la de F y la de E. La de F, pues simplemente nos desplazamos por este eje, sumando estos dos valores, cruzamos por este eje y tendríamos este valor. Entonces tenemos un 6 en X y un 9.1 en el eje Y, que es la suma. En Z no tenemos porque está en el piso. Para el E nos desplazamos solamente por el eje Y, sumamos todo y eso nos daría 15.34. 0 en X y 0 en Z. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa coordenada del punto E. Para las otras coordenadas, entonces vamos a mirar cómo sacamos las coordenadas del punto A. Tenemos este triángulo que está resaltado acá. De este triángulo conocemos esta hipotenusa y podemos conocer este cateto. Entonces, como aquí sube 1.4, si subimos 1.4 acá, quiere decir que nos queda el valor de este cateto como la resta de 6 menos 1.4, que es lo que tenemos acá, y eso nos da 4.6. La hipotenusa vale 11. Haciendo Pitágoras podemos encontrar este valor que está acá, que es el cateto adyacente. Ese cateto adyacente, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, nos da 9.99. 9.99 de acá a acá. Como es paralelo al piso, ese es el mismo valor que hay desde A hasta C', todo lo que se refleja en el piso. Ahora tenemos el triángulo pequeño con la ubicación del punto G, que era en este punto exactamente. Entonces tenemos el valor de ese G. Entonces tenemos la hipotenusa. Necesitamos hallar este cateto para saber cuánto vale este. Entonces vamos a hacer una relación de triángulos, ya que el triángulo grande contiene al triángulo pequeño. Entonces yo puedo decir hipotenusa es a cateto opuesto del triángulo grande, como la hipotenusa del triángulo pequeño es al cateto opuesto, que es lo que tenemos planteado acá. Entonces AC es la hipotenusa, que vale 11, 4.6 el cateto opuesto que habíamos hallado, CG, que es el valor de 4, y el cateto opuesto, que es el que está señalado acá, es el que vamos a despejar y eso nos da 1.67. Ya teniendo este valor, podemos utilizar Pitágoras. Tenemos la hipotenusa y el cateto. Entonces, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado nos da el otro cateto. Y tenemos el cateto adyacente que está acá. Listo, eso se refleja en el piso y tendríamos este valor de acá. Entonces, como ya tenemos el valor completo desde A hasta C' y tenemos el valor desde G' hasta C', la resta de los dos nos va a dar el que está resaltado acá en morado, que sería la hipotenusa de este triangulito que nos va a permitir sacar la coordenada que necesitamos de A. Entonces la resta de esos dos valores nos da 9.99 menos 363, 6.36. Listo. Como tenemos esa hipotenusa, necesitamos sacar este cateto para poder calcular este cateto. Nuevamente hacemos una relación de triángulos con el triángulo naranja que tenemos ahí. Tenemos toda la dimensión de la hipotenusa acá. Tenemos este cateto. Tenemos la dimensión de esta hipotenusa. Nos falta este cateto. Entonces decimos que AC', que es la hipotenusa del triángulo grande, sobre 3.7, entonces esta hipotenusa sobre este cateto va a ser igual a esta hipotenusa sobre este cateto. Y de ahí despejamos el cateto G o prima, que es de 2.35. Entonces de aquí a acá hay 2.35. Utilizando Pitágoras nuevamente con la hipotenusa del cateto, hallamos el cateto adyacente. Y el cateto adyacente nos da 5.91. Como está en el eje X negativo, pues las coordenadas de A son menos 5.91, 0 en el eje Y, porque no hay desplazamiento en Y, y 6 en Z, que es lo que sube. Con eso ya tenemos las coordenadas del punto A. Para las coordenadas del punto C, pues utilizamos lo mismo, la misma información que tenemos. Tenemos todo este valor de acá, ¿sí? Y tenemos este valor de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos
que AC, A', C' es 9.99. Entonces, yo sé que todo el valor desde el punto A hasta el punto C' es 9.99. Y aquí tenemos el 3.7. Entonces, si yo saco el cateto adyacente, me va a dar todo este valor completo. Listo, entonces todo ese valor completo, al calcularlo de acá, 9.99 menos 3.7 al cuadrado, me da el cateto completo del triángulo. Como yo ya conozco cuánto hay desde A hasta O, porque ya lo calculé y me dio 5.91, la resta de ese cateto completo menos el 5.91 nos da 3.37, que sería lo que se desplaza desde el punto O sobre el eje X, el 3.7 que vamos aquí y el 1.4, y con eso ya tenemos las coordenadas del punto C. Para hallar las coordenadas del punto B, entonces necesitamos seguir este camino que está marcado acá para poder llegar al punto B. Esta coordenada ya la tenemos, que es la coordenada del punto A en X. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este valor que está aquí con la línea delgada. Ese valor va a salir de este cateto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuevamente conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto. Porque tenemos 6 de altura, le restamos 3.5, nos da el valor de acá, que lo tenemos resaltado como 3.5. La hipotenusa vale 16. Sacamos el cateto adyacente, que sería hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, 15.80 vale todo este tramo de cateto adyacente, que se refleja en el piso como la línea que tenemos acá, delgada, y que se llama A', B'. Listo, como tenemos la hipotenusa y conocemos el ángulo, pues simplemente hipotenusa por seno nos daría coordenada en X, hipotenusa por coseno nos daría coordenada en Y. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 15.80 seno de 13, ese es este valor de acá. ¿Qué le debemos sumar? Este valor de acá. Como están ambos en el eje X negativo, pues por eso nos queda menos 15.80 seno de 13 menos 5.91, y eso nos da menos 9.46. Eso es lo que hay que recorrer desde este punto hasta este punto. O sea, toda esta distancia vale 9.46. Ahora, para la coordenada en Y, pues simplemente sacamos el cateto adyacente, y el cateto adyacente es 15.80 coseno de 13, y eso nos da 15.39. Entonces, para llegar al punto B, recorremos menos 9.46 en X, 15.39 en Y, y subimos 3.5, que es lo que tenemos acá. Listo, ahora para las coordenadas del punto D. Para las coordenadas del punto D también aprovechamos coordenadas que ya tenemos. Tenemos esta de A, simplemente necesitamos calcular esta, y calcular este tramo de aquí y subir. Entonces, ¿qué tenemos? Una relación de triángulos donde dice que AB, ¿sí?, es al cateto opuesto que ya habíamos calculado aquí, que es la diferencia entre 6 y 3.5, que sería 2.5. Entonces, la hipotenusa es al cateto oeste, como la hipotenusa BD es a este. Entonces, nosotros tenemos acá información de cuánto vale desde A hasta D. Y sabemos cuánto vale completo desde A hasta B. La resta de los dos nos da el tramo BD. Listo, entonces, conociendo que el tramo BD o DB vale 9, pues lo que hacemos es reemplazar aquí. Entonces aquí nos quedaría el 16 sobre 2.5 es igual a 9 sobre el cateto que queremos hallar, y el cateto que queremos hallar vale 1.4. Listo. Ahora, como conocemos el tramo de D a B', ¿sí?, ¿por qué lo conocemos? Porque tenemos la hipotenusa de acá y ahora tenemos este cateto. Entonces lo calculamos. Por Pitágoras nos da que 9 al cuadrado por 1.4 al cuadrado nos da 8.89. Eso mide desde este punto hasta este punto, el cual se refleja en el piso como D', B'. Listo. Ya tenemos ese valor. También tenemos el valor completo desde A' hasta B', que nos dio 15.80. La resta de esos dos nos va a dar el valor desde A' hasta D', o sea, esta hipotenusa. Y ya conociendo esa hipotenusa que nos da 6.90, pues tenemos que hipotenusa por coseno nos da este cateto, hipotenusa por seno nos da este cateto, que es lo que hacemos acá. Entonces, hipotenusa por coseno nos da lo que hay que desplazarnos en el eje Y. Hipotenusa por seno nos da este tramo. Y le sumamos el tramo que está acá. Como están en el eje negativo de las X, pues entonces nos queda menos 5.91 menos 6.90 seno de 13. Eso nos da menos 7.46. Eso sería lo que hay que recorrer en el eje X. Y para el eje Z, pues simplemente sumamos el 3.5 más el cateto que habíamos hallado acá, que es de 1.4, y nos da 4.9. Las coordenadas del punto D nos quedarían menos 7.46 en X,
6.72 en Y y 4.9 en el eje Z. Listo. Entonces los puntos requeridos ya los tenemos todos. Estas son las coordenadas que determinamos para cada punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hallar el lambda de BC, el radio de CA, la tensión AF, radio de CD y la tensión DE. Para eso pues hacemos final menos inicial. Aquí tenemos B y C. C es el final porque tenemos que el vector, la flecha viene hacia acá y la cabeza queda aquí. Entonces C va a ser el final, B el inicial. Y hacemos 3.37 menos 9.46, 3.7 menos 15.39, 1.4 menos 3.5. Sacamos el vector lambda, perdón acá, y nos queda 0.73 en Y menos 0.668 en J y menos 0.120 en K. Listo, ahora para el radio de C hasta A es el final, C el inicial, entonces lo mismo, hacemos C menos A. Perdón, A menos C, A es el final, ¿sí? Entonces 591 menos 337, 0 menos 337, 6 menos 1.4 y nos da este valor de radio de CA. Luego hacemos para la tensión AF. La tensión AF pues tenemos exactamente lo mismo. F es el final, A es el inicial. Entonces hacemos final menos inicial en IJK y nos da este vector unitario. Con este vector unitario lo multiplicamos por la magnitud y nos da que estas son las componentes de la tensión AF. Para el radio de CAD, pues hacemos las de D menos las de C. Y al hacer las de D menos las de C, obtenemos este vector radio. Luego, tenemos la tensión DE. Hallamos primero el lambda de DE, que serían las de D, perdón, las de E menos las de D. Las de E menos las de D, final menos inicial, sacamos este vector unitario, multiplicamos ese vector unitario por la magnitud y obtenemos estas componentes de la tensión. Listo, ya podemos armar nuestros productos triples porque tenemos todos los valores. Simplemente entonces vamos reemplazando primero aquí el lambda en X, Y, Z, lambda en X, Y, Z que se repite, el radio de CAD en X, Y, Z, el radio que tenemos, perdón, el radio de CAA aquí, el radio de CAD acá, la tensión AF aquí, XYZ, y la tensión CD acá, XYZ. Realizamos el producto cruz, el producto triple, donde tenemos que el 0.63 multiplica el producto cruz de estos dos, el 0.668 multiplica el producto cruz de este por este, menos este por este, y el menos 0.120 multiplicaría este por este, menos este por este. Lo hacemos en los dos productos cruz, obtenemos estos valores. Entonces aquí tenemos planteado todo el producto cruz de cómo se va multiplicando. Tenemos acá también el segundo producto cruz, y al resolver el segundo producto triple, perdón, producto cruz, el que está entre los corchetes cuadrados, punto el valor de lambda. Entonces, lo que tenemos acá es que el primer triple producto me da menos 13.28 Newton por metro, el segundo producto nos da 30.30. Al sumar estos dos valores nos da que el momento total es de 17.02 Newton por metro. Ese sería el valor del momento respecto al eje AB. Aquí tenemos un error, esto no es AC, sino momento BC. Lo mismo acá, es el valor del momento BC. Entonces, ese es el valor que tenemos, momento de B a C, que es el que estamos calculando. Entonces, el momento de B a C, acá nos da 17.02. Eso quiere decir que el giro con respecto al eje tiene una magnitud de 17.02 y que está positivo quiere decir que el giro sería en contra de las manecillas del reloj. Trata de irse hacia este lado de acá. Giraría en este sentido. Listo, entonces esta sería la solución del ejercicio que teníamos planteado. Cualquier duda, por favor, se comunica.